por qué estoy aquí parado. El domingo pasado me tocó predicar en otra iglesia, discípulos, en Guillar, Dorado. Y después que salí del culto de allá, como salí temprano del culto de allá, dije, pues déjame pasar por la iglesia porque Elizabeth está y están las nenas y qué sé yo qué, para ver dónde vamos a ir a comer y demás. Y salí temprano y vine por aquí, me estacioné y me estoy bajando del carro cuando el pastor viene donde mí y me dice, sí, Abimael, te tengo que decir para que prediques el domingo que viene. Y yo en mi mente, si me hubiera quedado seguido para casa, tal vez no me hubieran dicho que me tocaba hoy. Pero el pastor mete a uno en esos líos, pero más que el pastor es el Señor mismo que envía. Y heme aquí, envíame a mí. Así que estamos aquí delante de ustedes en este día. La predicación que tenemos el día de hoy es un tema bien interesante. Es un tema que nosotros como cristianos hemos escuchado muchas veces, pero en el día de hoy lo vamos a tocar de una manera muy diferente, muy interesante. Si en el día de hoy vamos a hablar de los filtros, y si yo le pregunto a usted qué es un filtro, usted me puede decir muchas cosas. Primeramente vamos a presentar el primer slide. Ok, primer filtro. Hay muchos tipos de filtros. Usted diría, pues el filtro del carro. ¿Y para qué sirve el filtro del carro? Pues el filtro del carro, mientras va haciendo la combustión el auto, el aceite, ¿verdad? Va fluyendo y se va ensuciando. Y ese filtro, que tenemos una foto allá arriba, sirve para atrapar todas esas impurezas que se van creando cuando se va desgastando, ¿verdad? Ese metal dentro del carro, ¿verdad? Dentro del motor. ¿Ok? Y eso es bien importante. Y aquí le hago un alto. Me contaron una vez que una señora compró un carro. Yo no sé cuán cierto sea eso, pero que compró un carro, ¿verdad? Nuevecito de paquete. Y pasó un año y le empezó a fallar el carro. Y lo lleva al dealer porque dice, mira, este carro lo que tiene es un año. Vamos a llevarlo al dealer nuevamente. Y va y lo lleva al dealer. El mecánico abre el carro, ¿verdad? Abre el bonete. ¿Qué es lo primero que hace el mecánico? Ustedes saben, los que han ido a los mecánicos. ¿Qué es lo primero que hacen? Van y buscan ¿qué? La varilla del aceite. Y lo sacan. Y cuando ve la varilla, lo ve bien prieto. Y le dice, señora, ¿desde cuándo usted no cambia el aceite a este carro? Y eso había que cambiarlo. Llevaba el carro un año sin cambiar el aceite. Pues ese filtro de aceite es muy importante porque él atrapa todas esas impurezas. Y usted ve arriba, él tiene como ven que tiene unas divisiones, unas capas. Ahí es que va atrapando toda la suciedad. ¿Ok? Eso es muy importante. Inclusive los carros de hoy día, si el filtro está tan tapado, él lo que hace es que tiene una válvula de bypass y en vez de filtrar el aceite sigue reciclando sin limpiarse. Así que es muy importante cambiar el filtro, ¿verdad? Ok, el segundo ejemplo. Hay filtros de aire. Y los filtros de aire, por ejemplo, usted los puede ver en su casa, por ejemplo, en el aire acondicionado. ¿Para qué sirve el filtro del aire acondicionado? Pues filtra el polvo, filtra el humo, filtra los componentes que están en el aire que de otra forma, si pasan directamente y no se filtran, nos hacen daño, nos irritan los pulmones y nos pueden hacer daño a los pulmones. Por lo tanto, el filtro de los aires acondicionados también es muy importante. Próximo filtro. El tercer filtro, filtro de agua. Yo en mi compañía, nosotros le damos mantenimiento a la autoridad de acueductos. Nosotros trabajamos con algunos equipos, no directamente con equipos relacionados al agua, sino con las bombas, el control de las bombas, de los motores y todas esas cosas.
Pues nosotros cuando vamos allí hay también que muchos filtros de estos. Y estos filtros son muy importantes porque filtran ¿qué? Los sólidos que podrían estar en el agua que nos pueden hacer daño a nosotros. Y entre esos sólidos están el barro, el hierro, el plomo, bacterias, el exceso de cloro también hace daño. Todos esos contaminantes, estos filtros, los atrapan. Inclusive, me imagino que algunos de ustedes tienen estos filtros también donde en su casa, porque mucha gente dice, no, yo no confío en el agua, ¿verdad? De llave, no confío en esa agua, como quiera yo tengo un filtro. Y también hay filtros, por ejemplo, en las neveras. Ok, entonces, si yo defino lo que es un filtro, lo podría definir de la siguiente manera. Es, ¿verdad? Un elemento donde el cual usted pasa un líquido o puede ser en algunos momentos a un tipo de gas, líquido o gas, porque existen filtros también, ¿verdad? Para cuando usted está respirando, el cual adquiere, ¿verdad? Filtra todas esas partículas que son dañinas para la salud de nosotros los seres humanos. Próximo slide. De igual manera como existen filtros físicos que nos ayudan en nuestro diario vivir, también nosotros tenemos otros tipos de filtros que están dentro de nosotros. Y particularmente dentro de acá arriba. Y esa foto que está ahí presenta que nosotros también tenemos filtros dentro de nuestra mente. Y en el día de hoy vamos a hablar de dos tipos de filtros. De dos tipos de filtros. Y el primer filtro que vamos a estar discutiendo en el día de hoy es el filtro humano. Filtro humano. Romanos 12, versículos 1 y 2. Muchas veces nosotros como personas nos hacemos la pregunta de, yo a veces quiero cambiar esta actitud o esta forma de ser y se me hace tan difícil. Llevo tantos años yendo a la iglesia, escuchando predicaciones y trato y se me hace a veces tan difícil modificar esto que necesito cambiar. Pues en el día de hoy vamos a ver unas herramientas sencillas, simples, de que cómo yo hago para poder modificar esas cosas que yo deseo cambiar en mi vida. Ok, vamos a buscar Romanos 12, versículos 1 y 2. Ponlo ya arriba. Ok, es uno de mis versículos favoritos. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Siguiente versículo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y yo tengo aquí otra versión que me gusta mucho también, que es la Nueva Traducción Viviente, y dice así: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta.
Y me encanta esa parte donde dice, dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Estos versículos dejan ver que la manera de vivir de una persona nace del pensamiento que ésta tenga. Entonces, al definir el filtro humano, puedo decir que se compone de pensamientos, concepciones que adquirimos a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños hasta que somos adultos. En otras palabras, para explicárselo sencillo, cuando viene una idea o concepción a nuestra mente, nosotros la analizamos y nosotros entonces actuamos. Ejemplos. Un ejemplo sencillo para que me entiendan. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que la mayoría de los nenes le tienen miedo al alcohol. ¿Verdad que sí? Antes había Cefirán y el rojo, ¿cómo era que se llamara? Cefirán era, ¿verdad? El yodo, el que era rojo. Y cuando uno se caía, ¿verdad? Cuando tú te caías de tu bicicleta, en mi caso, cuando yo me caía de la bicicleta, o me caía, tú ibas donde tus papás y te echaban eso, y tú veías la gloria de Dios, ¿verdad? Porque eso ardía en cantidad, y eso se pegaba a la piel de tal forma, ¿verdad? Inclusive en aquel momento te ponían las gasas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y eso dolía. Y yo me acuerdo que yo le tenía terror. Un día yo me caí y me pelé la rodilla de tal manera que los pedacitos de brea se me quedaron dentro de la herida. Y yo sabía que como la herida era tan grande, yo no quería que me curaran. Y entre mi papá, mi mamá, mi tía que era enfermera, yo me acuerdo, yo peleando en la cocina de mi casa para que no me echaran aquello, y entre los tres no pudieron conmigo. Porque yo estaba chiquito, pero yo daba vueltas, buscaba, lloraba, y no podían conmigo. Pues, ¿qué hicieron ellos? Bueno, pues si no quieres con nosotros, pues tenemos que llevar ¿dónde? Al hospital. Y me llevaron al hospital. Y allí me acostaron en una camilla. Obviamente no me dijeron lo que me iban a hacer. Me acostaron en una camilla y me amarraron de la camilla. Entonces aquella enfermera sin piedad, Dios la bendiga, donde quiera que esté, el amor de Dios, ¿verdad? Cogió la gasa, ¿verdad? Le echó agua oxigenada y empezó a ¿qué? A restregar aquello, a sacar todo aquello. Hermano, desde ese día en adelante yo me curo solo. Nadie tiene que ir donde mí a curarme, aunque esté 2 horas curándome. Si me caigo, yo tranquilito allá en el baño, me quito las piedritas, me hago todo solo. Hay eventos en nuestra vida que cambian la manera de ¿qué? De ver las cosas. Ya cuando yo me caigo, ya no me da tanto ¿qué? Antes me espantaba, ya que no. Por lo tanto, cuando Elizabeth a veces me mira, cuando se caía una de nuestras hijas, y tú la ves corriendo en la bicicleta y ¡pum! Se cayó. Elizabeth sale corriendo. Yo salgo con calma y lo primero que le digo es, ¿estás bien? Y Elizabeth, pero no, es que no está bien porque está toda pelada. Yo digo, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Sí, sí. Pero fíjate, la pelada eso se resuelve, pero que tú estés físicamente bien es lo que es lo importante. Pues eso que me pasó a mí cuando era ¿qué? Pequeño, ahora cuando soy ¿qué? Adulto, hace que yo me comporte de X o Y manera, ¿no? ¿Cierto o falso? Pues por lo tanto, esas experiencias que yo adquiero, ¿verdad? Es un ejemplo sencillo, para que me entiendan. Esas experiencias que yo tengo van creando, ¿verdad? Aquí tenemos el humano. Cuando nosotros estamos pensando,
todas esas ideas llegan a ese filtro y lo que se filtre, entonces es que usted va a actuar. ¿Me está entendiendo? Le voy a dar, pasan el próximo slide. Aquí tenemos un ejemplo. 2 personas escogí al azar, no es que sea hombre y mujer, esto es un ejemplo, el arbitrario, ese ejemplo me gustó. Estas personas están viendo que el mismo animal, el mismo gato. Ella está pensando en qué, en lo bonito que sería tener una mascota, cuidarla, ¿verdad? Y él está pensando en qué, en cómo yo puedo, ¿verdad? Ese animal yo lo puedo usar para qué, para cazar. Porque posiblemente en su casa le enseñaron que los gatos eran para qué, para cazar. Y a ella le enseñaron que esos animalitos son para qué, para mascotitas. ¿Ok? Entonces, yo tengo que entender, iglesia, que cuando yo actúo ante los retos que yo tengo en la vida, ante los distintos problemas y circunstancias que yo enfrento, yo tengo que entender que yo actúo a base de ese filtro mental que usted tiene, que es creado a lo largo de su vida. ¿Me está entendiendo? Yo lo tengo que entender de esa manera. Les voy a dar otro ejemplo a base de esto. Imagínese usted que usted en Puerto Rico, por ejemplo, cuando usted va a alguna oficina del gobierno, usted tiene que hacer fila muchas veces. Y muchas veces hay gente que madruga desde ¿qué? Desde las 3, 4 de la mañana. Señor los bendiga, yo no puedo. Entonces, para esperar desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, para que abran ¿a qué? A las 8, 7 y media, 8, en algunos casos pues 9, dependiendo cuál sea la oficina. Entonces él está haciendo toda esa fila. Imagínese que eso es usted. Y cuando abran la puerta, que alguien se le pase y se le cuele, que acabó de llegar. ¿Qué usted hace? Lo primero es que eso le va a llegar ¿a qué? A su filtro. Usted obviamente no piensa en ese detalle, pero eso va a llegar a su filtro mental. Y lo que pase por él, entonces usted va a actuar. En ese caso mucha gente puede ser que bypasse hasta el filtro, ¿verdad? Usted va a actuar a base de ¿qué? De lo que usted le enseñaron. Porque eso es un momento que es bien emocional, bien confrontante, que va a pasar y usted entonces va a actuar. Otro ejemplo, que es apropiado para estas Navidades. Usted en su casa tiene este televisor que todavía funciona, todavía se ven a colores, no está en blanco y negro. Todavía él funciona, está allí, todavía él trabaja bien. Y en estas Navidades los bombardean con anuncios, ¿verdad que sí? Todo es anuncio. Que si compra esto. La noche, ¿verdad? El viernes, ¿qué? Black Friday. ¿Verdad? Que la gente estaba loca por entrar. ¿Usted sabía que los televisores que vendieron ese día estaban como 2 meses o 3 meses antes aquí en Puerto Rico? ¿Usted sabía eso? Cogiendo sol. Y yo que soy ingeniero eléctrico, que les digo, eso calentándose allá adentro 3 meses, pues posiblemente muchos salgan defectuosos. Porque eso, la intensidad de un contenedor que cogiendo sol, eso no está en aire acondicionado, puede dañar el componente. ¿Verdad? Pero eso es otra cosa. Pero lo bombardean con anuncios y usted teniendo su televisor que funciona, llega a ese filtro que, de nuevo, mental que tiene usted y entonces usted actúa. Usted decide si lo compra o qué. O no lo compra. La mayoría, ¿verdad? Muchos puertorriqueños, ¿qué hacen? Son los que van a madrugar, como yo aquel día que cuando pasé, ¿a qué horas pasamos por allí? No me acuerdo si eran como las 2, 3 de la tarde. Pasamos por ahí por el frente de Walmart y ya estaban haciendo fila. A las 2, 3 de la tarde. O sea, y el tercer ejemplo. Hermanos, no les digo que no compren, pero compren sabiamente.
Este es punto y aparte, no tiene que ver con la predicación. Usted compre sabiamente. Si usted lo necesita, cómprelo. Si usted no lo necesita, no lo compre. Si usted necesita, no compre el de 72 pulgadas. ¿Verdad? Y digo esto porque si a usted no le da para llegar allá, usted tiene que ser sabio y nosotros los cristianos tenemos que ser sabios. Porque primero es mi casa. Y en mi casa tiene que estar en orden para después yo salir. Y si mis finanzas no están en orden, les digo esto para que usted tenga una idea, el 70-80% de los matrimonios que se divorcian muchas veces son por las finanzas. No tenía que ver con la predicación, pero Dios sabe. Tenemos que poner en orden nuestras finanzas. Y el último ejemplo que doy. Estoy aquí en la iglesia, este hermano se acerca donde mí, hice algo tal vez que no debía hacer y me regaña. Me da un santo regaño. Eso pasa de nuevo, ¿por qué? Por el filtro. Y entonces, a base de lo que pase por el filtro, yo voy a accionar. O yo me puedo molestar, o no me puedo molestar, o me puedo enchismar, o no me puedo enchismar. O sea, hay una acción que yo voy a ¿qué? A tomar. Por eso cuando Pablo dice aquí, y a mí me encanta, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. El cristiano tiene que entender que toda acción comienza en su pensamiento. Por lo tanto, Pablo cuando está diciendo, transforma tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir, necesitamos tener una transformación de nuestra manera de pensar para que entonces cambiemos nuestra manera de vivir. Y si yo lo dejo ahí, ¿es fácil o es difícil cambiar mi manera de pensar? ¿Es fácil o difícil? Yo entiendo que es algo que difícil. Pablo dice, a veces quiero hacer lo bueno y eso no ¿qué? No hago. No quiero hacer lo malo y eso ¿qué? Hago. Nosotros tenemos que entender que esa es tu humanidad y mi humanidad. Por cuanto todos pecaron, todos están ¿qué? Destituidos de la gracia de Dios. Cuando nosotros vemos esto, ahí es que nosotros entendemos cuál es mi humanidad. Mi humanidad se trata de todo ese filtro. ¿Se acuerdan el filtro que había en muchas capas, verdad? ¿Lo vieron? El filtro de aceite. Pues todas esas capas se van adquiriendo a lo largo de tu vida y esa es tu humanidad. Así tú vas a accionar. Si yo lo dejo ahí, podemos decir, esto está bien difícil. Cambiar la mente del ser humano está bien difícil. Pero no se queda ahí. Vamos a introducir ahora, hay otro filtro. Muéstrame la próxima slide. Hablamos del filtro humano. Ahora está el filtro del Espíritu Santo. Y me gustaría compartir unos versículos con usted. Primeramente, vamos a ir a 2 de Corintios. No lo tiene que buscar. La tecnología nos ayuda. 2 de Corintios. Acomodar estos papeles aquí que se me están cayendo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces también dice en Juan 3:3. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Estos versículos nos muestran que cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, soy nueva criatura.
Las cosas viejas pasaron, entonces todas son hechas nuevas. Que para ver el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y obviamente yo no puedo nacer de nuevo, yo soy muy grande, yo mido 6'1" y me imagino yo metiéndome en la barriga de mi mamá y es un poco difícil, ¿verdad que sí? Humanamente eso no se puede. Pero yo quiero que usted entienda aquí que en estos versículos habla de que nosotros somos nueva ¿qué? Criatura. Nosotros somos nuevos cuando conocemos al Señor. Las cosas viejas que pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cómo yo puedo entonces nacer de nuevo? Volvemos para atrás, Romanos 12. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu ¿qué? Tu manera de vivir. Quien tiene que nacer de nuevo o donde tienes que nacer de nuevo es en tus pensamientos, en tu filtro. Y cuando yo acepto al Señor como mi Salvador, entonces yo como cristiano, ahora que soy, ya no pertenezco al mundo. Entonces Jesús, cuando se iba a ir, dijo, Juan 14, versículo 26 al 28. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, aleluya, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Aleluya. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas. O sea que yo tengo que entender que yo estaba mi humanidad, mis filtros humanos, y yo entonces cuando acepto al Señor como mi Salvador, entonces el Espíritu Santo viene a morar ¿dónde? Dentro de mí. Entonces no es tan solo que está dentro de mí, sino es tan solo ese filtro que está dentro de aquí, de mis pensamientos y de mi ser. Y les digo esto. Y yo entonces como persona decido por dónde necesito filtrar lo que me llega a mi mente. Si por el filtro humano o por el filtro del Espíritu Santo. Yo decido por cuál de los dos yo voy a filtrar. Y dependiendo por donde yo voy a filtrar, es que entonces yo voy a obtener los resultados. Ponme la imagen de los dos filtros. Que está no, ese mismo. ¿Qué no? ¿Alguien que nota el filtro de la izquierda qué tiene? ¿Qué tiene? Impurezas. Cuando lo veo reflejado, si tal vez antes lo veía, no veía la diferencia. Ahora que tengo los dos en una misma slide, en una misma foto, veo la diferencia que uno está más limpio que el otro. ¿Por qué usted cree que usted le pregunta a la gente, ¿tú tienes algún defecto? Y te dicen ¿qué? No, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Yo me considero bueno. Pero no es hasta que yo entonces pongo ¿qué? El filtro del Espíritu Santo en mi vida, que entonces me cambia la vida. ¿Por qué? Porque entonces cuando el Espíritu Santo habla a mi vida y me empieza a decir cosas como que, no, cuando les dijo, adulterar no es solo acostarte con la otra. Adulterar, si ya en tu mente tú la deseas, tú estás ¿qué? Adulterando. Jesús está hablando de eso y cuando estaba allá en el monte, hablando de la bienaventuranza y empezando a exigir y empezando a decir todas esas exigencias, usted dice, diantre, esto está ¿qué? Difícil.
ahí es que usted entiende que el Espíritu Santo te está revelando en dónde tú tienes que trabajar, qué necesitas tú hacer para seguir creciendo al nivel que Él quiere. ¿Me está entendiendo? Pero como quiera, cuando me llega mi pensamiento, yo decido, porque los dos filtros los voy a pasar. Y usted dirá, pero entonces, ¿cómo yo como persona sé cómo la Biblia me puede ayudar? Le voy a buscar un versículo. Pero cómo la Biblia me puede ayudar a entender cuáles deben ser mis pensamientos. Filipenses 4:8 es una de las tantas ayudas, pero es bien específicos. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Aleluya. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿qué termina diciendo? En esto, pensad. O sea que ahí me está diciendo una de las guías sencillas para yo saber y entender por dónde estoy filtrando lo que estoy pensando o lo que quiero hacer. Si por el filtro humano o por el filtro del Espíritu Santo. Se tienen que cumplir esas cosas que dice ese versículo. En todo lo bueno, todo lo amable. ¿En eso qué? Termina diciendo, pensar. O sea que yo tengo que entender, y hermano, yo nací en el Evangelio. Pero no significa que porque naciste en el Evangelio, adquieres o no adquieres algunas cosas. El cristiano cuando adquiere las cosas, es cuando dice, Señor, heme aquí, así como soy, ayúdame a cambiar. Cuando el cristiano decide, aleluya, ponerse en las manos del alfarero, ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a intervenir. Y esto no es un proceso de la noche a la mañana. Esto es un proceso continuo en oración, en lectura de la palabra. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios, usted vio eso, ¿verdad? El filtro tenía esas capas, ¿verdad? Las capas de usted, cuando usted lee la Biblia, todos esos versículos que usted lee y los hace de usted, cuando usted está enfrentando la vida, el Espíritu Santo se los va a recitar ¿qué? Uno por uno. ¿No has visto que no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigo pan? Todo lo puedes ¿en qué? En Cristo que te fortalece. Yo te tengo guardado en mi mano. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo te empieza a recitar todas esas cosas. Y ese es el filtro entonces, cuando entonces tú entiendes todas esas cosas y las filtras por el Espíritu Santo. Entonces, Señor, ok, voy a actuar de esta manera. Usted decide por cuál de los dos va a actuar. Muchas veces, lo digo con todo amor, pretendemos que Dios baje del cielo y te diga, no, yo te digo que firmes eso, o que cojas ese préstamo, o que hagas esto, o que hagas lo otro. Hermano, si usted entendiera, aleluya, que el Espíritu Santo mora en ti y te está hablando todos los días, cada segundo, cada minuto. ¿Qué pasa? Que no estamos pasando las cosas por su filtro. Y es más fácil, si alguien se me coló
aunque estaba haciendo la fila, decirle 2 o 3 en el nombre del Señor, porque a veces somos así, en el nombre del Señor le voy a decir 2 o 3. No. Aunque me esté cayendo en canto, aunque quisiera, vamos a ponerlo así para que me entienda, meterle un puño. Vamos a hablar claro. El Señor te llamó a eso. Nos llamó a eso. Por lo tanto, ahí es cuando yo aprendo lo que dice Pablo, necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito añadir el filtro del Espíritu Santo en mi vida y empezar a filtrar todo aquello que me llega a la luz de su palabra. Amén. Y terminé. Aleluya. Señor, gracias. Porque reconocemos y sabemos que todo lo que somos, todo lo que tendremos, mi carácter, todo. Tú nos formaste en el vientre de nuestra madre y nos conoces mejor que nadie. Sabes qué está en mí que necesito cambiar. Sabes qué está en mi pensamiento que necesito echar a un lado y dejar que el Espíritu Santo obre. Tú lo sabes. Tú me conoces. Antes que salga la palabra de mi boca, ya tú la sabes. Por lo tanto, en este día, Espíritu Santo de Dios, queremos atar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, para que nuestro actuar revele la misericordia y el amor de Dios sobre la humanidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque tú lo haces. Gracias porque nos amas a todos de la misma manera. Tú no tienes a uno más que otro, no, tú nos amas igual a todos. Y por todos entregaste tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. En este momento